Vamos a continuar viendo la ansiedad como una respuesta anormal. Si tú recuerdas la historia de Ricardo, te quiero hacer algunas preguntas. Él pudo concentrarse en la actividad que iba a hacer, pudo concentrarse en hacer su presentación, pudo dormir esa noche, la noche que tenía que preparar la presentación, y el día que llegó la presentación, ¿pudo acaso exponer o solamente huyó de la situación? Bueno, entonces ya dijimos que la ansiedad puede ser algo normal y que también el miedo son respuestas normales. Pero ¿cuándo se vuelven anormales? ¿Cuándo se vuelven una enfermedad o cuándo se vuelven algo patológico? Sobre todo podemos decir que estas características las tienen la ansiedad y el miedo cuando nos llevan a algo, y es a paralizarnos, a no poder movernos. Recordamos que la idea de la ansiedad es permitirnos luchar o huir, ¿sí? Cualquiera de las dos, pero paralizarnos no es una de las opciones que tendría como por naturaleza esta respuesta de ansiedad. Y sin embargo, Ricardo, por ejemplo, la pudo experimentar, se paralizó y no pudo ejecutar sus actividades, no pudo tener la vida normal que él estaba deseando. Esta parálisis por ansiedad, solo de imaginarla, es algo que suena bastante catastrófico y terrible. Imagina que todas esas respuestas de taquicardia, de sudoración, de falta de respiración, de la sensación de que me puede dar un infarto, me están ocurriendo, pero además me siento paralizado, me siento incapaz de llevar a la acción. Esta situación sin duda es terrible y es lo que se conoce como un ataque de pánico. Esa manifestación muy grande de ansiedad y de síntomas físicos que están asociados a esta respuesta de miedo y de ansiedad. Suena bastante duro, pero incluso hay personas que pueden presentar un ataque de ansiedad, un ataque de pánico y no manifestar un trastorno posterior. Esto se debe a dos principales razones: la no evitación y la aceptación de la ansiedad. Mira, los ataques de ansiedad no son algo normales, los ataques de pánico no son cotidianos, son una manifestación patológica de la enfermedad, porque los síntomas que debieran de ayudarnos en realidad nos están perjudicando. Pero el hecho de que en algún momento yo haya tenido un ataque de pánico no necesariamente va a hablar de que yo manifieste el trastorno de ansiedad. Solamente si se presentan estas características que son la no evitación y la aceptación, es cuando yo puedo manifestar un ataque de pánico y aún así no presentar un trastorno. La no evitación se refiere a una característica de las personas en las que no ponen en marcha mecanismos para evitar la situación en la que sufrieron el ataque de pánico. Entonces esta situación de no evitarlo hace que ese ataque de pánico no se vuelva a presentar. Te lo pongo con un ejemplo. Imagínate que a una persona le da un ataque de pánico en el cine. Entonces esa situación fue terrible y estresante y la persona sale corriendo de ahí del cine y posteriormente evita el volver a presentarse en una sala de cine. Esta evitación, esta puesta en marcha de mecanismos de evitar la situación que me generó el ataque de pánico es la que paradójicamente hace que el ataque de pánico se vuelva a presentar en otra situación. Aceptar la sensación de ansiedad, por otro lado, se refiere a reconocer que estos síntomas están pasando, pero no huyo de ellos, es decir, no trato de quitármelos a toda costa, sino que los reconozco dentro de mí y me permito vivirlos, sabiendo que no van a desencadenar algo catastrófico y horrible. Es decir, que por más molestos que sean estos síntomas, por más irritantes y por más patológicos que parezcan, yo puedo sobrevivir a ellos y simplemente les empiezo a dar un espacio dentro de mí porque sé que va a pasar. Conocer acerca de la no evitación y de la aceptación de la ansiedad es básico porque de eso se va a tratar fundamentalmente este curso. Vamos a aprender formas de llevar a cabo estos dos procesos, tanto de no evitación como de aceptación, para manejar y para mejorar nuestra relación que tenemos con las situaciones de miedo y con las situaciones de ansiedad. Ahora, es importante conocer los tres núcleos o las tres principales características
de una mala relación con la ansiedad y son las siguientes. Al primero le podemos decir que es la preocupación excesiva, es decir, hablar con nosotros mismos con el afán de evitar las sensaciones y de evitar imaginar lo malo que va a suceder, diciéndonos cosas como: ya, Cristian, tranquilízate, no va a pasar nada, tú tranquilo, adelante, tú puedes. Este tipo de frases que nos decimos para evitar imaginar o evitar presentar los síntomas de ansiedad son lo que le llamamos preocupación excesiva. La segunda es una lucha excesiva con la emoción negativa, es decir, que estamos plenamente convencidos que la razón y la causa de nuestro malestar, de nuestra ansiedad excesiva, es que no luchamos lo suficiente con ella. Y esto paradójicamente produce más ansiedad. Hacemos hasta lo imposible por no sentirnos de determinada manera, porque estamos convencidos de que nos dejamos vencer por la ansiedad. Y esto nos puede llevar a situaciones incluso como el abuso de sustancias. Las personas que tienen una manifestación anormal de la ansiedad hacen muchos esfuerzos por tratar de negarse a sí mismos que están sintiendo la emoción y tratan de fingir que no la tienen. Y la característica número 3 de un mal manejo de la ansiedad es que pasamos mucho tiempo tratando de evitar estos síntomas. Imagínate la situación de Ricardo. Entonces, Ricardo fácilmente puede llegar a la conclusión de que no puedo exponer porque me da miedo, me da mucha ansiedad, no voy a hablar en público. Y presto, ya no expongo y ya no va a haber ansiedad. ¿Eso resuelve el problema? Pues no, porque en realidad lo único que se hace es condicionar mi miedo, que después se va a manifestar en otra situación. ¿Qué pasa si después lo que me empieza a dar miedo, lo que me empieza a causar ansiedad, es simplemente hablar con más personas? ¿Eso empieza a ser adaptativo? Pues no. ¿De cuántas cosas me empezaría a privar si permito evitar todo lo que me genera miedo o ansiedad?